reto gigante, además de tratar de decir algo después de estos 2 días de conversación, de experiencias, de este intercambio tan bonito, de travesías, diría yo, que nos han permitido cada una de las personas que estuvo acá. Yo pues quisiera primero bajar la expectativa sobre la idea de las conclusiones, o sea, voy a cumplir diciendo un par de cosas que desde mi lugar de la Corporación Región como coordinador de programa de educación, desde la experiencia, digamos, de trabajo en educación propia con poblaciones afro en el Chocó, y desde la reivindicación, digamos, del derecho a la educación en el país, voy a tratar de plantear algunos asuntos de los que me llamaron la atención en este día y medio, que han sido pues muchísimos, y que opté por definir algunos inclusive problemáticos quizá, en el sentido precisamente de cómo entendemos, cómo se ha abordado, y en perspectiva cómo se puede seguir estudiando, reflexionando y practicando eso de la educación propia. Lo primero es que yo armé una suerte, o por lo menos para mi experiencia en esta conversación, hubo unas rutas, o sea, atravesé unos caminos a través de la palabra, las imágenes, lo que nos movieron cada una de las personas que estuvieron acá, y armé una suerte como de travesías que tratan como de ir generando una suerte de caminos, por lo menos en términos de mi comprensión. Me parece muy interesante que este ejercicio nos permitió unas travesías por lo que yo llamaría unos territorios o unos espacios o unos lugares, que luego hablaré de lo que significaría para mí entonces unos lugares de enunciación. Creo que nos han planteado una idea muy bella y potente en términos de cómo el cuerpo es un espacio, un territorio por el que hay que transitar. Y que precisamente en términos de la educación, la formación, la pedagogía, la idea de la escuela, bastantes conceptos que también tendríamos que mirar, se utilizaron de manera indistinta en muchos espacios, es decir, hay alguna diferencia entre formación, educación, pedagogía, escuela, ¿cierto? También hicimos un ejercicio desordenado, muy bello, en ese sentido, pues de ir hablando de ciertas cosas y poniendo allí varios elementos. Creo que una de las cosas centrales es cómo el cuerpo es hoy, o siempre ha sido, solo que unas veces lo disfrazamos, otras veces lo ocultamos, no lo quieren ocultar, digamos el centro también de todo este ejercicio pedagógico, formativo, de la educación y de la escuela, ya sea centro para ocultarlo, para decir ojo con ese cuerpo, o centro precisamente para hoy potenciarlo, para ponerlo, para que emerja, para descubrir todas las capacidades que tiene de desdoblarse, de hablar de múltiples formas, de generar múltiples maneras de comunicarnos. El cuerpo me parece que fue una travesía muy bella en este seminario. Me parece también que hay otro espacio que hemos hablado mucho de él también y que es problematizador, y es la escuela. Lo más bello del asunto es que esas voces de profes de las zonas rurales, por ejemplo, con experiencias concretas de decirle es posible, por ejemplo ayer nos decía la única manera es la transversalización, cómo transversalizamos eso en posprimaria, es decir, cómo le devolvemos al conocimiento y al mismo cuerpo escindido, absolutamente desmembrado por la idea de la academia, un pensamiento biológico por un lado, social por el otro, el matemático, la filosofía, el arte, y esa escuela que desmembró el ser humano un poco hoy, en estas reflexiones de maestros y maestras gestores nos lo vuelven a poner con la idea de qué tal si vamos tejiendo otra vez ese cuerpo desmembrado. Y esos tejidos o ese hilo que va tejiendo ese cuerpo desmembrado en la escuela, pues
representa muchas cosas, representa el arte, ese hilo es el arte, ese hilo son otras gramáticas, ese hilo son otros alfabetos, ese hilo son otras formas de comunicación que podrían ir, otras mediaciones comunicativas que podrían ir constituyendo esa posibilidad de ese ser absolutamente desmembrado que nos tiene la escuela, se vaya convirtiendo precisamente en esa posibilidad de estar siendo, como diría el mundo indígena, que precisamente al hablar de las palabras ellos no tienen la conjugación yo soy, en esa idea de identidad fija, sino precisamente identidades móviles, subjetividades, y en esa lógica de el presente es un devenir y es una se conecta el pasado, el presente y el futuro, y por eso están siendo, nunca se definen como terminados. Ese estar siendo creo que es una invitación epistemológica, filosófica muy importante para la escuela, y nos han planteado también allí elementos de esperanza, en términos de manera concreta se puede hacer, se puede precisamente ir tejiendo ese sujeto que ha sido desmembrado, hay que volverlo a recuperar, se puede, y nos lo acaban de mostrar de manera fantástica. Otra cosa muy importante, otra manera de entender el espacio, ya vimos el espacio cuerpo, el espacio escuela, pero también un espacio un poco más grande que también el mundo indígena y el mundo afro nos lo dicen a cada rato, y la epistemología del sur, el pensamiento crítico nos está hablando inclusive de empezar a entender la historia no desde la idea del tiempo, lo que llamarían el giro espacial, sino desde la idea del espacio. Cómo la historia es una conjugación de tiempo-espacio y la preponderancia no es el tiempo sino el espacio, y qué significa cambiar la visión del mundo ya no desde una coordenada del tiempo sino una coordenada del espacio. Pensar la historia desde el espacio es volver a repensar la historia, es plantear, como diría Semmelman, una historia comprometida. Y en ese sentido, como construcción, entonces, ¿qué haríamos hoy con este presente nuestro, con una historia distinta? Esa idea del territorio o esa idea del giro espacial o de pensar el territorio, ya sea desde la epistemología con el giro espacial o esas epistemologías del mundo indígena y del mundo afro que nos están diciendo el territorio somos nosotros. No es posible un indígena sin su territorio, no es posible el mundo afro sin su territorio, y por tanto allí hay una imposibilidad de separar al sujeto del territorio, ¿sí? Y en esa lógica el territorio ya no es contenedor, ya no es una coordenada independiente del sujeto que pueda ser analizada distinta y ahí escindida, ni el sujeto puede ser analizado sin el territorio. Y esa es una reflexión muy importante para el mundo mestizo, si se quiere, si hablásemos de esas diferenciaciones étnicas, si se quiere, o de raza, a mí no me gusta, pero bueno, en esa idea en términos de cómo nosotros sí vemos el territorio como tierra, como contenedor, que no necesariamente se vincula, y nuestra realidad y esos discursos de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de ese capitalismo verde que no es otra cosa que el disfraz del consumo, no logramos entenderlo porque nos vemos en la idea de cuidar la naturaleza en una cierta lógica de soberbia y de lugar de poder por encima, que cuidamos una cosa. El mundo indígena y el mundo afro es, al decir yo soy el territorio, ese cuidado es a mí mismo, no una cosa escindida. Esa es una comprensión también que necesitaríamos avanzar muchísimo tiempo en términos de cómo se estructura nuestro pensamiento allí. Hay un espacio vital y bellísimo en esta travesía. Nos llevaron por comunidades, nos llevaron por pensamientos de formas organizativas, nos plantearon cómo se puede llegar a las familias, inclusive ayer cuando nos exponían el trabajo en artística, inclusive frente a esos parámetros de las escuelas que dicen no salga de la escuela porque qué peligro y toda la cosa, cómo se subvierte eso, cómo se rompe, y eso cómo va llamando a otros que la escuela a veces deja por fuera por sus parámetros. Y me parece muy importante también hablar de estas travesías en términos de nociones como los no lugares o
procesos de desterritorialización de otras espacialidades otras que van constituyendo también formas de ciudadanías, unas ciudadanías desplegadas del espacio o de un lugar de enunciación fijo a convertirse en espacios más virtuales. ¿Qué significan esas ciudadanías? ¿Qué significa enunciarme, hablar de mí, narrarme desde espacios no territorializados necesariamente? Es decir, ¿qué significa las redes hoy? ¿Qué tipo de ciudadanía y de gramática, de forma de comunicación se construye ahí? De lenguajes, de imagen, de formatos. Eso también es muy importante. Si decimos que el lugar de enunciación también nos va definiendo esos otros lugares desterritorializados, eso que Auger llama los no lugares, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí también que va construyendo otros elementos en términos de esto que llamamos educación o formación ético-política, y cómo esos lugares de enunciación también definen esas formas de interacción comunicativa? Esta es una experiencia de lo que pasó, por ahí atravesé yo, por ahí caminé. Pero también caminé por preguntas muy importantes por las voces, pero las voces también en el sentido, como lo nos decían ahorita, no solo esas voces en términos fonéticos, sino esas voces en términos de participación y posibilidad de hablar, posibilidad de poner lo que yo pienso para la transformación. Cuando veíamos a los chicos y chicas de las instituciones educativas donde ellos decían hay que repensar esta democracia, qué significa esta democracia representativa, y ahí unido a la idea de las trampas de las categorías de hoy, esta democracia que hoy tenemos, qué preguntas hay que hacerle, inclusive desde su formalidad y de la estructura misma. Si una institución educativa es capaz de proponer una forma de concertación, de construcción de comunidad distinta a ese remedio de la democracia que hoy tenemos en las escuelas, que es el gobierno escolar, que a mi juicio es la primera frustración con la democracia. Esas formas de democracia que tenemos, personero, personera, además bien chueco, o sea, tenemos un personero y personera que asimila al Ministerio Público, pero es elegido por el Poder Constituyente primario, pero la ley no lo deja participar en los espacios más importantes donde se toman las decisiones, que es el Consejo Directivo. Si lo invitan tiene voz pero no voto. Entonces es una vaina, así como nuestra democracia, con una suerte de invitaciones de participación formal que no tienen realmente transformación política. Allí nos plantearon un poco esas voces de los y las jóvenes, cómo están precisamente allí planteando cosas y preguntas como ellos qué piensan de la educación, qué piensan de la democracia, qué piensan de lo crítico, qué piensan precisamente, inclusive aquí se ha planteado una cosa muy importante en esas voces: ¿qué significa ser mujer indígena? ¿Qué significa ser mujer afro? Y poner en tensión, inclusive desde la perspectiva, por ejemplo, el feminismo negro, esa idea del feminismo blanco burgués, que llega a las comunidades también con una idea de la mujer como una categoría ya definida. Y allí precisamente el feminismo negro nos está diciendo, ojo, si no pensás etnia, clase y género, vos no podés descubrir efectivamente cuáles son las vulneraciones y las discriminaciones históricas y estructurales que hay allí. Hay una invitación precisamente para repensar eso. ¿Qué significa para una mujer afro, nosotros en el Chocó, la noción de cuidado? Esa noción de cuidado conectada con la noción de maternidad extendida, porque ellas son mamás no de sus hijos, solo de sus hijos del vientre, sino las mamás que van adoptando a otros o que son de la comunidad, esa noción de cuidado que hay allí. ¿Qué hay allí de diferente que tendría que pensar la categoría también de lo propio? Porque también entonces en lo propio, y ya lo dijimos ahorita, hay un debate entre esa idea ideológica de los derechos humanos, pero también una ideología puesta allí del pensamiento del sur. Así que no es, digamos, es más complejo, y yo invitaría inclusive en la problematización a problematizar la categoría de Occidente inclusive. ¿Qué significa hoy hablar de Occidente? ¿Y qué significa hablar del sur, que no es un lugar específico en Latinoamérica, que el sur también queda en Norteamérica con el feminismo negro, que el sur también queda en Oriente, en África, etcétera, etcétera? Ahí tenemos que deconstruir, porque si
La democracia ya nos quedó corta, la categoría de Occidente también nos quedó corta en este momento. Vital la voz de los niños y las niñas, vital. Con Jorge hace 2 días estábamos en un escenario para pensar el Plan Especial de Educación Rural y nos decían, ni en los PEDEX ni en el Plan Especial de Educación Rural se puede constatar la voz de los niños, de las niñas, los y las jóvenes. De hecho, en esos procesos de participación del Acuerdo de La Habana, de los PEDES, los grandes ausentes son los y las jóvenes, los niños y las niñas, y ahí se está planeando el desarrollo. Lo que está planteando esto es que la educación propia también se tiene que pensar las verticalidades generacionales que hay allí, incluidas las verticalidades generacionales puestas en lo étnico, porque esa idea de el futuro es el pasado, el sabedor es el mayor, ahí también hay unas verticalidades que habrá que deconstruir o por lo menos preguntarnos. Finalmente, quisiera plantear precisamente el debate sobre qué significa entonces la educación propia. Y si la provocación que nos hizo Jorge, que me antecedió, es que decir que la educación propia es una educación étnica, ¿sí?, nos deja cortos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar como educación propia? Y yo le pongo un problema a eso. La educación propia, como lo decía Sara, ¿verdad?, tiene una génesis o una fuerza precisamente en las reivindicaciones étnicas en este país, por 4 elementos de lucha fundamentales: el territorio, la lengua, los usos y costumbres y sus formas de autogobierno. Pensemos si a lo que estamos llamando educación propia conecta ese tipo de cosas, porque si no estaremos haciendo eso que también llama Foucault en términos de que cada sistema tiene unas fisuras por donde nos metemos, si esas fisuras no son precisamente fisuras creadas para el sistema para poder mantenerlo. Y que justo lo que estamos haciendo, que lo llamamos alternativo, etcétera, etcétera, es lo que el sistema nos permite hacer para poder mantenerse. En ese sentido, pensar la educación propia, ¿sí?, en esa amplitud, la pregunta sería: ¿eso es educación propia o eso es educación contextualizada? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? En eso que estamos hablando como educación propia está precisamente ese componente político que lo que busca es unas reivindicaciones históricas, de discriminaciones históricas. Será precisamente que en una relación intercultural esos elementos de la educación propia, nacidos en el mundo afro, en el mundo indígena, y que nosotros podemos empezar a incorporar, lo que nos están diciendo es: hey, ¿de quién es el territorio? Y entonces la educación tendría que poner esas luchas. Hey, y nuestras lenguas y formas de expresión y comunicación, otras, ¿cómo las podemos integrar? Y las formas alternativas del poder. Si vaciamos de contenido político la educación propia, hacemos un poco lo que el ministerio está haciendo en este momento. Les voy a poner este ejemplo para terminar. Desde hace rato estamos diciendo que la S es muy importante, la pluralización de los conceptos es muy importante para que ahí se condense lo otro, la diversidad. Y el ministerio y el lenguaje de poder central hace rato eso nos lo copió. Y nos lo copió en el sentido para darnos contentillo con el lenguaje. Entonces hoy habla de una cosa que para mí es nefasta, que se llama Marco Nacional de Currículos. Y le pone la S así, pues porque da mucho susto el tema de currículo, porque currículo único y no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, y nos ponen la S. Y nosotros reivindicamos las S y no la ponen. Pero cuando uno ve el contenido de eso, lo que está pasando allí es lo mismo. Es, por ejemplo, ese marco nacional de currículos es avanzar, ahora que somos miembros prominentes de la OCDE, avanzar hacia lo que hace rato están haciendo, y es que haya un currículo único en el país. Y en esa perspectiva entonces tenemos que estar muy atentos a los lenguajes que crean cosas, pero que también le abrimos la puerta a estas formas pragmáticas y de poder que lo que hacen es cooptar precisamente nuestras categorías
y tienen sus dispositivos definidos para que esas categorías empiecen a circular y nosotros un poco tengamos tranquilidad. Esto nos lo dijeron en un encuentro de educación, donde está el mundo indígena que nos ha avanzado en este país para construir su sistema educativo indígena propio. Es decir, luchando por estar en el lugar de poder, que esa también es una pregunta importante. Esto es una lucha de lo alternativo, es decir, de las márgenes, de la frontera, de los límites, que es un concepto bellísimo en términos del límite, digamos, entendido desde la perspectiva de estudios de frontera. El límite es borde, pero el límite es borderland, es decir, es capacidad de movimiento interno en el límite. El límite nunca existirá sin centro, el centro nunca existirá sin límite. Así que en esa perspectiva habría que pensar si nosotros estamos destinados a las márgenes de esta discusión precisamente para que el centro se mantenga. Esto es escepticismo, no negativismo. El asunto ahí entonces es que necesitamos precisamente en esa lógica de la educación propia ir identificando cuáles son esas luchas políticas, devolverle lo político a la pedagogía, por ejemplo, como planteaba Freire, y en esa perspectiva entonces que esa educación, que para mí no podemos liberarla de lo político, habrá que entonces ponerle ahí una pregunta por el poder. Y una pregunta por eso que estaban diciendo ahorita, ¿y esto cómo llega a la escuela? Ahí hay un poder. Cuando los niños y las niñas, y Ángela lo decía maravillosamente, están en un proceso, las niñas en un proceso sobre reflexiones de género, y nosotros en los talleres hablamos sobre género y la importancia, y entonces llegan y nos dicen, pero es que usted me dice eso acá, yo llego a mi casa y yo le digo a mi papá que si nos distribuimos las labores y me pega un puño. O sea, usted me crea una ficción. Es muy importante la ficción también, entonces, pero ahí lo que estamos diciendo es que ese empoderamiento necesita de otras cosas, y ahí esa escuela nos necesitamos pensar el poder de la escuela, porque o si no, los maestros y maestras que hacen tanto, que han resistido, van a seguir chocándose con una estructura férrea, dolorosa, que los coarta, que los limita. Necesitamos ir en la doble vía, por arriba y por debajo, o sea, cambiar, digamos, impactar la formación de las bases, pero también impactar lo político para que precisamente esa formación de las bases se pueda dar. Agradezco muchísimo este espacio que me han dado, espero que haya servido de algo. Eso es un freno así tremendo. Muchas gracias.